Gran parte de la investigación que se hace no se distribuye adecuadamente por los canales que normalmente interesan al público en general, y se hizo una selección de textos que cumplieran ciertos requisitos de mercado para que pudieran ser distribuidos apropiadamente. Este libro se presentó en un primer momento recién salido de las prensas en Minería, en un pequeño lugar. Mucha gente se quedó afuera, te dan un tiempo muy restringido, en la Feria de Libros, sí, en la Feria del Libro de Minería de acá. Y entonces, pues optamos por hacer también una serie de presentaciones en otras instancias. Ya tenemos pactadas varias de estas presentaciones en otros lugares, y pero esta es la primera presentación ya formal por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana en un recinto de esta institución universitaria que fue acondicionado precisamente para este tipo de eventos académicos. Para mí es un gran honor que me acompañen en esta presentación los doctores Jaime Ortega, Francisco Piñón y Cristina Puga, amigos queridísimos desde hace mucho tiempo, entrañables todos ellos, que para mí es una fortuna tenernos como amigos, y ahora pues concertadamente hemos coincidido en esta mesa. El moderador del evento iba a ser el jefe del Departamento de Relaciones Sociales, el doctor Antonio Rosique Cañas, pero se empalman algunos eventos académicos. De hecho hay 4 eventos hoy en este pequeño lugar, entonces probablemente estemos así compartiendo los bocadillos, pero y el vino. Pero bueno, me encargó muchísimo que yo mismo fuera el moderador para presentar a los presentadores del texto La estatalidad en transformación de mi autoría. Entonces comienzo dándole la palabra al doctor Jaime Ortega, que está en la UNAM, es egresado del doctorado en estudios latinoamericanos el año antepasado, en 2014. ¿Estuviste allá? Sí, estuvimos por ahí. Y defendió una tesis muy importante sobre el pensamiento de Enrique Dussel y de Bolívar Echeverría. Pero ya ahora está completamente entregado a las labores de investigación también en la universidad, y pues ha aceptado gentilmente presentar mi libro. Entonces le doy la palabra al doctor Jaime Ortega. Gracias. Buenas y calurosas tardes, es un gusto estar acá con ustedes. Yo la primera vez que conocí a Gerardo lo conocí leyéndolo, La política del capital, que fue un texto que a mí me impresionó mucho. Después pudimos ser amigos de Gerardo, le hicimos alguna entrevista sobre su libro sobre Hegel. Es decir, siempre hemos estado en una relación muy amistosa, muy productiva además con el doctor Ábalos, siempre muy generoso. Cuando le hemos invitado a distintos foros, eventos, sin que nos conociera mucho. Quizás si nos hubiera conocido desde antes no hubiera ido, porque sabes que a veces le ponemos trampas para provocarlo. Pero no, siempre ha estado al pie del cañón cuando ha sido necesario, que lo convocamos, siempre ha acudido, puntual, respetuosamente, seriamente. Y bueno, para mí es un verdadero placer no solamente estar con ustedes, es un placer de facto a estar acompañado de las personalidades que están en la mesa el día de hoy, la doctora Cristina Puga, el doctor Francisco Piñón, a quienes leemos ciencias sociales, sabemos quiénes son desde hace mucho tiempo, por su trabajo, por su amplia trayectoria. Quiero leer un pequeño documento que preparé, no más de 4 páginas, breve, para que podamos ir a los bocadillos y no nos los ganen, y al vino sobre todo. Pero quiero decir que en mi labor como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, yo siempre tengo un gran problema a la hora de discutir los problemas nacionales con las y los alumnos. Y es que por ser tan jóvenes ellos, al ser tan entusiastas y ser tan politizados, la mayor parte de los alumnos que pasan en los cursos que yo imparto, tienen una visión demasiado reductiva de lo
estatal ni del Estado, ¿no? Siempre es la visión del Estado como el opresor, el Estado como el dominador, el Estado, y claramente existe esa dimensión, pero no es la única dimensión que existe. En ese sentido, el trabajo de Gerardo Ábalos, y con esto quiero dejarlo muy claro, es muy útil. Es muy útil para explotar dimensiones del Estado y del estatal. Y trataré de dar cuenta de algunas de esas posibilidades de utilidad pedagógica, política, teórica, que esta nueva presentación, este nuevo texto nos ofrece Gerardo Ábalos. Entonces voy a leer, espero no ser muy tedioso, es breve. El conjunto de temas que arrastran la noción de Estado son recurrentemente analizados desde distintos miradores, abordajes y posibilidades. La polifonía, es decir, el conjunto de voces que se articulan en discursos y narraciones que han contribuido a complejizar y problematizar lo que en algún momento era un lugar común, el Estado como administrador, el Estado como ente autónomo, el Estado como mero regulador de propietarios privados, se ven enriquecidos por la aparición de la estatalidad en transformación. El último libro de Gerardo Ábalos Tenorio, una voz más en esa heterogénea polifonía. La configuración del trabajo permite una lectura doble. Expondremos a continuación una posibilidad de ellas, que tiene como eje una cierta unidad de temas, que son muestra de las obsesiones, y así lo digo, a Gerardo le gusta el lenguaje psicoanalítico también, las obsesiones conceptuales del autor por delimitar el binomio entre Estado y estatalidad. Pero dicha delimitación se comprende en tanto que ambos momentos, el Estado y la estatalidad, encuentran su suerte dispuesta en medio del despliegue de la forma valor, y ello produce algunos momentos de determinación que son relevantes para nuestro autor, entre ellos la distinción entre sociedad y población, algo que es muy recurrente en el texto, la implicación simbólica de la sociedad y el conjunto de materialidades que hacen posible a esta primera, es decir, la población, así como un recurrente énfasis en el aspecto civilizatorio, racional y universal del Estado. Aquello le permite plantear énfasis diversos, mostrar cómo el Estado y la estatalidad se encuentran en el fuego cruzado de la época moderna. Es opción privilegiada de socialización. La estatalidad se encuentra entre esta espada y la pared, unidad y monopolio, posibilidad de comunidad y diversidad, de política de lo común, de lo que nos involucra a todas y todos. Pero también tiene aspectos jerárquicos y de distribución horizontal del poder. Es autoridad, pero al tiempo es confundida con mando despótico. De ahí que a juicio del autor se confunda cotidianamente al Estado con formas autoritarias o totalitarias, que serían estas, las autoritarias y las totalitarias, justamente la negación de lo común, y por tanto, versiones que niegan la posibilidad del Estado en cuanto tal, es decir, profundamente antiestatales. La estatalidad moderna tiene que lidiar entre su pretensión de ser comunidad y su cara necesidad de existir como aparato, como momento cristalizado, monopolizado por algunos cuantos, y también monopólico en cuanto a las funciones que es capaz de realizar. La estatalidad, entonces, es el concepto clave hasta este momento de lo expuesto, quizá también de todo el libro que estamos presentando, pues permite generar una demarcación entre las formas osificadas y concretas de los múltiples aparatos existentes, pero también de la posibilidad racional y universal de disponer de los asuntos de lo común. Además de ello, se genera también la posibilidad de entender los momentos propios de cualquier forma de sociabilidad humana, de lo común, y la forma específica de su aparición en medio del despliegue de la forma del valor, o de la forma valor, para ser más concreto, más preciso. Es decir, de la escisión entre el momento comunitario y la cristalización institucional, entre el momento material de la población y el momento simbólico que produce el efecto sociedad. En otras palabras, el conjunto de decisiones que se nos presentan cotidianamente y que permiten que las creaciones humanas
sean consideradas como poderes independientes de esos mismos seres humanos que las han construido, que es el gran dilema del Estado, al que se han enfrentado todas las dimensiones críticas. La abstracción conceptual que denominamos Estado necesita un cuerpo, necesita visibilizarse y poder ser captada en su movimiento continuo, en su proceso relacional o su relación procesual, como suele decir nuestro autor. Para ello, se acuña la noción de estatalidad, tratando de dar cuenta del momento sí ilusorio y comunitario, pero también del momento osificado del aparato, del Estado como aparato. Evitar la confusión recurrente entre uno y otro momento del despliegue parece ser uno de los puntos más importantes que Ábalos Tenorio nos quiere ofrecer. El autor, sin embargo, no hace solo énfasis en estas dimensiones, ya de suyo relevantes para cualquier configuración conceptual, sino que además intenta captar la relación de ellas con respecto a la forma-valor que organiza el conjunto de las relaciones e intercambios entre los seres humanos. Dicha forma-valor es el momento abstracto de socialidad que toma expresión fenoménica en el dinero y, cito una frase que me parece que es un proyecto de investigación del propio Gerardo, el poder del precio. Irrumpen de manera violenta en el mundo organizado por la estatalidad, es decir, el mundo de la sociabilidad política, este elemento inherente a las relaciones entre seres humanos, independientes de su época histórica, pero claramente intensificados en la modernidad. La forma-valor, sin embargo, no es solo irrupción del dinero y del poder del precio, es también una forma de organizar el horizonte de sentido a nivel subjetivo en la vida moderna. Es el momento de instauración de un hiato entre el momento simbólico y el imaginario. Dicha decisión se torna diferenciada según el nivel de análisis. Para Ábalos, la más importante a entender es la que se da entre sociedad y población. Pero en otros niveles se expresa entre representación y ciudadanía, o, para decirlo en términos clásicos, entre gobernantes y gobernados. Dice Ábalos, lo cito, el precio sintetiza el poder de la sociedad en cuanto poder total autónomo. Lo van a poder encontrar en la página 89. Justamente, la contradicción de la vida moderna y la sociabilidad que de ella se desprende es que el Estado y la estatalidad buscan existir como forma de comunidad, con toda su dimensión ilusoria, pero en medio del dominio de la forma-valor, que no tiene referencia a la universalidad ni a la distribución de la autoridad, sino al poder despótico o poder de mando sobre el trabajo ajeno, poder sin legitimidad y sin autoridad, rasgos característicos de la forma ilusoriamente comunitaria de vivir en sociedad, que reproducimos todo el tiempo. Sin embargo, existe una segunda forma de acercarse al libro que ahora presentamos. Se trata de una lectura que descansa no ya sobre los grandes temas y motivaciones personales del autor, que se pueden rastrear a través de sus distintos libros, sino de discusiones específicas con autores o problemáticas que podemos considerar de talante contemporáneo. En ese sentido, el libro puede ser leído en cualquiera de sus capítulos de manera independiente. Entonces, Gerardo además es generoso y nos ofrece un libro de dos lecturas. La lectura de corrido, la lectura lineal, o al estilo cortasariano, un modelo para armar. Pueden decidir cómo empiezan ustedes su capítulo. ¿Qué novedad nos presenta esta posibilidad de lectura? La intervención en debates y discusiones de distinto calado, en la incorporación y desplazamiento de perspectivas, en el intento de configurar una reflexión que, siendo original, también abreva del diálogo con otras tradiciones. Que a veces resultan los pensadores de la nada sacan ideas. No, Gerardo es puntual y dice con quién está discutiendo y por qué está discutiendo. Así, discute la noción de exclusión, teniendo como interlocutor al filósofo Giorgio Agamben. Discute también la incorporación del dinero al mundo de la política, en tanto figura de una, y cito, otra de las importantes contribuciones de Gerardo en este libro, de esta segunda muerte de Leviatán, la frase que utiliza Gerardo. Asimismo,
le preocupan los discursos filosóficos de las éticas débiles, que se presentan como espacios individuales de resolución de problemas comunes, tales como serían las formas sustentables u orgánicas de consumir o de relacionarse con el mundo natural. Entonces estamos en buen lugar para discutir ese capítulo, porque estamos en la colonia Roma. Entonces, es un buen lugar para discutir las éticas débiles. Cuando estaba terminando mi tesis de doctorado, fui con Gerardo para que me apaleara con sus comentarios y me dijera, haz esto y haz esto, rehaz y discute. Entonces entro a la oficina de Gerardo y veo un montón de libros de superación personal. Y dije, Gerardo nos está abandonando, ¿qué está pasando? Es que estaba escribiendo este capítulo, ¿no? ¿Te acuerdas que desde el librero era muy raro verlo, ¿no? ¿Dónde está Hobbes? ¿Dónde está Marx? ¿No? Era Osho o algo así. Tiene sentido, tiene mucho sentido. Aquella visita adquiría totalmente. Entre las incorporaciones más importantes o significativas, existen dos que me gustaría resaltar, porque es el tema que más me interpela. Se trata de una lectura productiva, es decir, que parte, pero que trasciende la obra de Enrique Dussel. La obra de Enrique Dussel, que hace un comentario extenso y pormenorizado al texto de Marx, elementos fundamentales para la crítica de la economía política, los Grundrisse, que pone como elemento, según la lectura de Ábalos, al precio no como una categoría económica, sino como la expresión de un conjunto de relaciones sociales que son dominadas por atracciones reales. Gerardo aprendió muy bien de Dussel, pero ha trascendido la lectura de Dussel, y eso se agradece mucho, porque permite pensar otras nociones, otras categorías, como la del poder del precio. Y en segundo lugar, una incorporación de la obra de Sigmund Freud y el problema del inconsciente al mundo de la politicidad. Esta es una originalidad, un verdadero capítulo que se disfruta mucho. Pero bueno. Otra temática que podemos considerar relevante en los últimos años refiere a lo que el autor denomina como el leviatán mediático, es decir, la constitución de un proceso en donde lo público y lo común son desplazados por un sector muy específico del mercado, el de los medios de comunicación, quienes monopolizan y generan un excedente de poder o, y esta es otra categoría que Gerardo introduce, pluspoder, retomando justamente la categoría de Marx, plusvalía, que está por primera vez expresada en los Grundrisse. Sobre la base de controlar los resortes de la información y ser capaces de crear un clima de opinión con respecto a los temas que se consideran relevantes para la sociedad. Y bueno, esto no necesita ser explicado, lo vivimos todavía. Finalmente, es decisivo el último capítulo en el que se evalúa la crisis contemporánea de la estatalidad. Frente al huracán neoliberal, el Estado, otrora máquina irresistible, aparece apenas como un débil fragmento, cercado, asediado, cuestionado, tanto la noción de Estado y las formas concretas de la estatalidad se encuentran entre la espada y la pared. Su poder, el del Estado, fue recreado o francamente arrebatado por los centros imperiales, los poderes corporativos. Este poder corporativo cuestionó y erosionó la soberanía y se trasminó a la sociedad civil, en el sentido de Marx, donde impera no el juego democrático, sino el poder despótico del capital. Y ahí no hay posibilidades de hablar de democratización ni de ser sancionado legítimamente. La conclusión de Ábalos, en cierto sentido, es un dictum filosófico, pero también político. El sujeto trascendental que había devenido ciudadano ha entrado en crisis. La razón de ello se encuentra en la capacidad de moldear el conjunto de las relaciones sociales de acuerdo a cierta racionalidad alternativa. Ella, la racionalidad, también se encuentra cooptada por las fuerzas mercantiles que distribuyen el poder y los recursos, evadiendo siempre el momento comunitario del Estado, y por supuesto también la mediación de la estatalidad. De aquella comunidad que era solo la ilusión de un sujeto trascendental devenido ciudadano, pero nada más. Ilusión, sin embargo,
necesaria para poder pensar en reconstruir el entramado institucional, su dimensión en tanto estatalidad, que contenga y regule las pulsiones del mercado. Tratar de dar una brevísima descripción de las posibilidades de lectura del libro de Ábalos. Quisiera decir solo una cosa. Gerardo nos sigue debiendo una evaluación de la estatalidad mexicana contemporánea, de la crisis de la estatalidad contemporánea. Esa me parece, lo ha dicho Gerardo, lo dice, quienes lo hemos escuchado y leído lo menciona, pero falta el capítulo. La disolución, que es la categoría que utilizaba hasta hace un par de años. La disolución del Estado. Me parece que ahí hay un programa de investigación que nos augura todavía una buena cantidad de obras productivas, es decir, útiles para la sociedad. Muchas gracias. Ya, así queda con el micrófono, Francisco. Presento al doctor Francisco Piñón, profesor investigador titular SNI 4. No, algo así, es así, muy reconocido, Francisco. Y adscrito a la UAM Iztapalapa, al Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa, y es socio fundador presidente del Centro de Estudios Antonio Gramsci. Adelante, Francisco, muchas gracias. Y todavía de UNAM. Y todavía de la... Profesor de la facultad. Bueno, yo voy a tratar de despigar algunas temáticas que me han producido la lectura de este libro, que es generosamente cruel. ¿Por qué? Me produce placer, eso se suele decir siempre, tengo un placer de leer a los amigos, a los autores, pero también me produce dolor, no sacrificio, me produce sufrimiento también. Si es que realmente queremos, los adultos, tomar las cosas en serio, leer en serio y problematizar en serio. Por eso, mi felicitación, aunque produzca dolor, sufrimiento, leer. Porque nos has condenado a leer muchos libros, muchas cuestiones. Pareciera que en este librito, que además de esta calidad, tiene un nombre así atrayente, hasta por curiosidad, cómprenlo. Pareciera que es algo así como los gramscianos cuadernos de la cárcel de la UAM Xochimilco. Es decir, nos has condenado a problematizar existencialmente demasiados problemas. No te puedo acusar que, como Amado Nervo condenó a muchos noveles escritores, de sacar toda la mercancía al mostrador, porque afortunadamente tienes más por mostrar, no por vender. En el sentido ese, el concepto ese que tú dices ahora. Estamos ciertamente en una crisis fuerte, no solamente porque, como dijo el maestro, porque los jóvenes tienen una visión reduccionista de la realidad, simplemente porque son jóvenes. Pero no creo, maestro, que los viejos o los no tan jóvenes tenemos algo peor. Estadísticamente algo peor. No tenemos una visión reduccionista de la realidad. Aparte que la seguimos teniendo, ya tenemos demasiados símbolos por dentro, demasiados sacerdotes interiores por dentro, los que hablaba Marx, y que esos nos maniatan muchísimo más que los jóvenes, porque mínimo los jóvenes tienen la utopía todavía dentro. Esa utopía, es cierto, Gerardo, que vivimos en tiempos de crisis, en tiempos desquiciantes, como tú dices, rememorando aquella famosa frase de Dante en la Divina Comedia, en el Proemio, ¿dónde y cuándo hemos perdido el rumbo? Es cierto, tú
nos condenas en estos cuadernos que se pueden leer. Qué bueno que me contaste. Afortunadamente, aparte, ¿no? Nos has condenado a ver, ya no digo la historia de Europa, la historia de la existencia humana, ¿no? Obviamente leída, repasada y recreada a partir de tu propia experiencia de la cultura occidental. Y esa cultura occidental es grecolatina, cristiana, medieval, moderna. La diferencia que tú haces me parece acertada, época moderna y conciencia moderna, ¿no? Me parece perfectamente bien. Es cierto, nos hablas de, no voy a decirle contenido del libro, porque entonces no lo van a comprar. Hombre, voy a decir lo que a mí me suscitó inquietudes. Es cierto, ¿cuándo y cómo hemos perdido la sensación del sentido de la vida, del sentido de la existencia? ¿Dónde quedó esa noción grecolatina estoica del Estado, aun en sus diferentes equivalencias, sociedad política, comunidad, gobernantes gobernados, como dijo el profesor? Pareciera que el concepto de Estado, de sociedad política, de lo político, de la muerte de los grandes relatos, es algo así como cuando decretaron la muerte de Dios. Bueno, ¿de cuál Dios se trata? Es tu Dios. Es el Dios de cierta cultura occidental, no de toda la cultura occidental. Porque ¿quién es capaz de abarcar toda la cultura occidental? Todavía no tendríamos los años suficientes para eso. Y sin embargo, los que han decretado que tal vez ya no se puede hablar ni de filosofía, ni asumir los grandes relatos, siguen hablando de eso. Me refiero especialmente a, por ejemplo, Wittgenstein. Cuando yo no puedo proponer algo de una manera propositiva en el horizonte, obviamente, del horizonte del entendimiento sensitivo, y hay otras cuestiones, es mejor callarse. Pero él ni siquiera se quedó callado. Seguimos hablando de lo político, también es así que estamos aquí hablando de lo político. Nos has condenado a empezar de nuevo a leer Aristóteles. Y qué bueno. Aristóteles también lo hemos abandonado porque es viejito, no es bestseller, no entra en el marketing. Y sin embargo, ahí está Aristóteles, y ahí está Platón, y son nuestros antecesores. Yo creo que todavía es necesario volver a lo que Gerardo repasa, la gran temática de lo político, la gran temática de convivir juntos dentro de un lenguaje que tal vez tenga demasiados rostros y una única condición humana. Y esa única condición humana es la de vivir todavía en lo que Aristóteles llama esta tierra. No este cosmos, esta tierra, en donde nacemos, nos reproducimos si podemos, y ciertamente morimos. Este dato nos unifica a todos. Y en este dato, mientras exista esta tierra, puede haber muchos tiempos históricos, puede haber muchas máscaras, pero en realidad recitamos la misma comedia. La misma comedia. ¿Cuál es la comedia? De que estamos aquí pudiendo estar. Y de que vamos derechito a morir, seguro, los que estamos aquí, los que discutimos todo esto. No hemos encontrado otra tierra todavía. Y no hemos encontrado otra manera de suplir los viejos problemas metafísicos, que Kant lo llama lo absoluto, Wittgenstein lo llama lo absoluto. Es decir, lo que Locke llama, estamos todavía viendo atravesar una palabra de utopía, y Gerardo lo demuestra, en un reino, dice Locke, que no es, pero dice que todavía no es, ¿no? Bien, tenemos, Gerardo ciertamente nos hace ver que hay un monstruo de 1000 cabezas y sus respectivas definiciones, interpretaciones, sublimaciones, y nos mete
en un devenir donde hay personajes, ideologías vertiginosas, a veces en un barroco afortunadamente positivo, Gerardo, porque la vida es barroca, ¿no? La vida es barroca, lo múltiple siempre se entiende por lo uno, por lo chiquito, por lo particular, y lo particular obviamente es tan universal como tú lo digas en tu libro, ¿no? Pues Gerardo en ese libro nos mete en un vertiginoso recuento, no anecdótico, de cuestiones, de tramas, una humanidad ciertamente que ha perdido el rumbo, pero ¿en cuál rumbo? Fuera de juego, ¿verdad? Pero ¿de cuál juego? ¿El de cierta escuela? Por ejemplo, hace como, no sé si 10 años, no sé si se acuerdan ustedes, Derrida, Gadamer y Bátimo se encerraron en la isla de Capri, nada tontos, a estudiar un problema que les llamaba mucho la atención. Y era ahora, era la religión. Como ahora, el último Habermas llegó demasiado tarde al problema de la religión, carajos, ¿no? Aquí en México como que empezamos a inquietarnos, ¿no? El problema de la religión es un problema humano, demasiado humano, porque es terriblemente mundano también. No son los dioses, somos nosotros los que hemos creado demasiados dioses. Tal vez sería lo más sugestivo de la aportación de Heidegger, ¿no? Bien, ¿cuál fuera de juego? ¿De cuáles tiempos históricos? ¿De cuáles interpretaciones de dioses? ¿De cuáles humanismos se trata? Yo creo que el libro de Gerardo nos mete allí, en esa trama, y obviamente se sufre, Gerardo, no se goza, no se goza. Hay que ser un poco masoquistas, pero en serio, por el amor de la cultura, ¿no? Y tal vez allí, porque todos tenemos algo de masoquistas, por eso, ¿no? Masoquistas, tal vez gocemos. Cierto, hemos cambiado, pero en medio de ropajes diferentes, contradictorias máscaras, no bailamos sobre indiferentes mobiliarios la misma trágica, festiva, acomodaticia comedia de la vida, y ahí dentro, como algo central en el lenguaje, el concepto de Estado, lo que llama Gerardo estatalidad, de una sociedad humana que hoy anda a la deriva, sobre todo nosotros los mexicanos, una sociedad civil, una burocracia administrativa de la política, una burocracia también intelectual, que ya es hora que nosotros nos metamos a crisis, a autocriticarnos a nosotros, los así llamados intelectuales. Y ahí sí, la obra de Gramsci es ilustrativa. Si hay una trama, un concepto, no hegemonía, no intelectual orgánico, no revolución pasiva, no bloque histórico en Antonio Gramsci, es que somete a crítica a los así llamados intelectuales italianos, sobre todo los de alta cultura. Y yo creo que Gerardo en este libro nos invita, nos empuja a tomar la cultura y al toro por los cuernos. Seguramente no te darán un premio Nobel si sigues así, pero te recomendaré a uno cuando estemos no en Nobel. Total, seguimos barruntando, etcétera, etcétera. ¿Qué decir? 5 minutos. 5 minutos. Ciertamente, entonces Gerardo nos mete a demasiados problemas. Yo invitaría, porque mira, tengo como 4 hojas aquí en manuscritas, pero no lo voy a sacar porque son para mí, para Gerardo. Pero creo yo que sería muy bueno, tú dijiste algo parecido, que se pueden leer. Sí, claro. Bueno, yo diría, Gerardo, ¿por qué no? Independiente del marketing del Xochimilco, que de veras, la universidad en general no ha creado una gran difusión cultural. No la ha creado. Porque la cultura es de muchas gentes y no tenemos los órganos que difundan la cultura a una población. Bueno,
qué bueno, cualquier esfuerzo es bueno. Me gustaría que en una ocasión próxima pudiera sacar, bueno, es una proposición, los dos últimos apartados aparte, ¿no? Así como para no tener distracciones, ¿no? Es tan importante lo último, y después acá, pues sí, que lean, que no se chingue viendo todo lo que está acá atrás, ¿no? Al principio, porque es demasiado importante repensar de nuevo lo que tú dices al final, ¿no? Esto sería como la materia prima, ¿no? De una escultura que tú estás creando al final, y esa escultura merece, así como en una vitrina, ponerla así, ella sola, ¿no? Es consejo de amigo que te doy. Creo yo que el libro de Gerardo ciertamente nos presenta, no fácilmente, de ahí la importancia, no fácilmente, si realmente queremos entenderlo bien, una posibilidad de espigar inquietudes sobre lo político, la política, pero con un añadido, el problema del poder. Y por ahí lo mencionas, el problema del poder. Poder que tenemos fuera, en las instituciones, y algo más terrible, el poder que llevamos dentro. Yo creo que aquí Gerardo sí merece ser leído, y el libro comprado. Además, como dijo el maestro, detrás hay un vino tinto, y apenas que las grandes manipulaciones teóricas siempre empiezan y deben terminar, según yo, con buenos vinos. Con buenos vinos. Gracias, Gerardo, por este placer. Gracias al doctor Francisco Piñón, y ahora pasamos la palabra a la doctora Cristina Puga. Muchas gracias, Gerardo, por esta invitación, que es una invitación que tiene varios atractivos: la posibilidad de leer un buen libro, la posibilidad de constatar que cada uno de nosotros, cuando leemos un libro diferente. Hay nueva lectura cada vez, hay reinterpretaciones cada vez, y el placer de encontrarme con viejos amigos. Doctor Francisco Piñón, nos encontramos de vez en cuando, pero vamos que somos viejos amigos. Debo decirles que cuando yo fui profesora de la UAM Iztapalapa, empecé trabajando como ayudante del doctor Piñón, y encontrarme con Gerardo, que fue mi estudiante, mi ayudante de clase, y hoy un colega, pues, que demuestra lo acumulado en todos estos años de trabajo académico. El libro que hoy presentamos es un texto difícil, controversial y polémico. Puedo decirlo sin temor de ofender al autor, porque estoy segura de que él mismo así lo pensó, así lo escribió y así espera que sea recibido por sus lectores. Se trata de un libro difícil, porque es, en primer lugar, un trabajo erudito. Resume muchos años de lecturas, buenas, concienzudas lecturas de autores clásicos, de teóricos de la ciencia política, de filósofos y de escritores de todo tipo. Es la obra de un lector que, además de ávido, es sistemático y capaz de encontrar vasos comunicantes entre autores de épocas distintas y aún entre las propias épocas, entre hechos históricos, referencias literarias y explicaciones que, de manera sorprendente, embonan a pesar de haber sido aplicadas a otros acontecimientos y otras circunstancias. El resultado es un texto denso, muy bien escrito, pero que hay que leer despacio para comprender
y aquilatar el resultado. Y no dije que también utiliza todo su conocimiento de cine contemporáneo, que le gusta. Al mismo tiempo, digo que es un trabajo controversial, porque lo que Gerardo se propone en este libro es una Weltanschauung, una explicación total de los elementos que caracterizan y definen este comienzo del siglo XXI, a partir justamente del Estado. El Estado, como ente político que organiza la vida social, establece fronteras, reglas y modos de vida. Es el hilo conductor de una reflexión que intenta ser generalizable a cualquier sociedad del planeta. Si bien posiblemente con diferencias derivadas de las propias contradicciones que Gerardo encuentra en las sociedades contemporáneas, impregnadas de mercantilización, frivolidad y diferencias irreconciliables. El Estado, monopolizador de la violencia, consecuencia del desarrollo capitalista, instrumento de la exclusión, ordenador de las diferencias, el Leviatán antiguo y el Leviatán moderno, amenazado por la globalización, el mercado y la antipolítica, repele y fascina a Gerardo Barros. Su guía para desentrañar las contradicciones del monstruo es por una parte Karl Marx, a quien recupera con una lealtad intelectual derivada del conocimiento cabal de sus textos más importantes y en particular, como ya lo dijo quien me antecedió, de los Grundrisse. Este texto, fortalecido además por una relectura personal y por su confrontación con un amplio repertorio de autores viejos y nuevos, Hobbes, Gramsci, Aristóteles, Carl Schmitt, Max Weber y hasta Sigmund Freud, quien le proporciona el estímulo para una interesante reflexión sobre la represión como condición del orden estatal. Desde la relectura de todos los textos de Freud hasta Totem y Tabú. Todos ellos constituyen referencias que se entrelazan en la compleja conceptualización del Estado. Voy a leer algunos párrafos que ilustran esta relación intelectual de Gerardo Ábalos con este tema, el del Estado, que le es al mismo tiempo tan cercano y tan enojoso. Leo uno nada más, para no... Pero creo que aquí está como toda la contradicción de su propia relación contradictoria con el Estado. Frente a todo esto, lo que queda claro es que es necesario preguntarse si se trata solo de un problema de imprecisión conceptual o categorial, o más bien esta laxitud se origina en un fenómeno con causas estructurales complejas. Y justo en este sentido es necesario conjeturar que esta visión cósica del Estado forma parte del propio fenómeno del Estado, de lo que podríamos llamar el fetichismo o mistificación que envuelve al Estado y que se origina en la contradicción del Estado. Esto significa que el Estado no solo es la comunidad política moderna, sino también su condensación cósica en un aparato estatal concreto. Por eso, es necesario conceptuar el Estado como un proceso y no meramente como un ente fijo. El Estado ha de ser entendido como las dos cosas, es decir, como la comunidad o asociación política organizada racionalmente para pacificar un orden social, y también como un conjunto de instituciones, el momento cósmico, que se sitúan por fuera y por encima de la ciudadanía, y que por ese hecho poseen en sus manos la posibilidad de actuar autocráticamente, dictatorialmente, despóticamente, totalitariamente, en definitiva, aunque el Estado y la violencia totalitaria sean incompatibles, y aunque un dictador genocido se encuentre stricto sensu en las antípodas de la condición estatal, la contradicción constitutiva del Estado sí puede derivar en la instauración de un mando despótico por encima de la comunidad ciudadana, capaz de violentar irracionalmente a la población. Dejo aquí para luego retomar. Si el Estado, desde sus orígenes, es complejo y contradictorio,
Gerardo Ábalos encuentra que actualmente la complejidad se agudiza, ya que hay que considerar diversas circunstancias. Hay que considerar la amenaza al propio Estado representada por nuevas circunstancias, por la globalización como proceso fundamentalmente económico, conducido por una nueva lógica de poder vinculada a las grandes empresas, por la trivialización ética, que lo mismo transforma la exigencia de equidad o de justicia social en compasión y beneficencia, que lo mismo transforma esa exigencia que impone modelos de vida crecientemente egoístas, indiferentes y artificiales. En los medios de masas que denigran a la política, sin asumirla por completo, el autor habla repetidamente de la muerte de la estatalidad y parece que más bien se adhiere, como el título del libro anuncia, a la posible transformación del Estado y no a su desaparición. Por todo lo dicho, este es un libro cuyas tesis no pueden aceptarse como explicación en una primera lectura. Está pensado para ser discutido, refutado y defendido. A pesar del razonamiento impecable, de la sólida utilización de los autores fundamentales y, como ya hemos visto, de una prosa sugerente y hasta apasionada, se trata de una propuesta esencialmente polémica que no podemos, al menos yo no puedo, aceptar en todos sus términos sin repensarlos y digerirlos. Personalmente, tiendo cada vez más a ver al Estado como una construcción institucional susceptible de ser modificada y replanteada constantemente por la acción política de los individuos. Por lo mismo, la centralidad que Gerardo otorga al Estado me resulta en ocasiones extremadamente reduccionista, y bien que todos hemos estado hablando de reduccionismo, y por ende pesimista. Aunque, como ya lo he dicho, late en el libro la posibilidad de una estatalidad diferente, más humana y más surgida justamente de la acción política. De hecho, me entusiasma que el último párrafo de Gerardo sea un párrafo sobre la reivindicación de la política como actividad transformadora de los individuos. Creo que ahí hay, digamos, este vuelco del pesimismo a la posibilidad de un optimismo cauteloso, pero que ahí está. Otra cuestión sobre la que tengo dudas, y me adelanto, es lo de la cuestión ética. Creo también que es demasiado reduccionista el asumir que el Estado tiene todo el control del procesamiento de los valores con los que vivimos, y que hay otros valores que son mucho más parte de una historia de la sociedad que siguen predominando y que muchas veces resurgen a pesar de las imposiciones de los medios de comunicación, la comercialización y, digamos, el nuevo pensamiento maquillado y plastificado que impone el Estado. Frente a colegas que sostienen que las ciencias sociales mexicanas, incluso las ciencias sociales latinoamericanas, siguen siendo un terreno colonizado por las grandes teorías surgidas en Europa o en los Estados Unidos, ya desde hace algunos años, algunos estudiosos de la teoría social como Gina Zabludovsky, y yo la he secundado en eso, sostenemos que contrariamente la ciencia social mexicana sí está teorizando. La investigación empírica, etnográfica, documental, permite hoy la elaboración discreta de conceptos explicativos, taxonomías, incluso algunas teorías de mediano alcance. El trabajo de Gerardo
rebasa ese nivel y se sitúa valientemente en un escalón mucho más avanzado de abstracción y generalidad. Nos obliga a leerlo con cuidado, confrontarlo, discutirlo y compartir con él esta nueva apreciación de la sociedad política que seguramente dará que hablar, y eso esperamos en los próximos años. Felicidades. Hombre, pues esto, me esperaba un poco esta presentación, porque la verdad es que la pospuse hasta ahora para que asistieran precisamente los que están aquí por varias razones. El libro es el resultado de un largo proceso de investigación, por supuesto, en 2004, en 2005, al principio de 2005, registré un proyecto ante el Consejo Divisional, que es el procedimiento que se sigue para que un proyecto de investigación reciba los apoyos del caso. Son apoyos que giran en torno de unos 8,000 pesos al año para investigación en la Porque hiciste rico. Entonces, pues hay que conseguir financiamiento externo, ya es la lógica de la privatización de la universidad pública, pero pues con esos 8,000 pesos normalmente lo que se paga es medio boleto de avión a algún lado, ¿no? Así están las universidades, así está el verdadero apoyo institucional del presupuesto que le corresponde a la universidad como generador de investigación. Entonces los recursos para investigación vienen del CONACYT en realidad, vienen del SNI, y el SNI mide por productividad. Hoy están variando un poco los criterios y ya también se selecciona, le piden que uno seleccione algunos productos de su investigación y esos son leídos por los dictaminadores para que sea también una evaluación cualitativa y no solo cuantitativa, etcétera. Pero el caso es que yo registré un proyecto que se llamaba La Sociedad Política en Transformación, a contracorriente de la sociedad civil. Todo es sociedad civil, democracia, consolidación de la democracia, vamos a fortalecer a las ONGs, etcétera, que por cierto son especialistas en conseguir financiamientos internacionales, ¿no? Y entonces esa lógica me parecía que encubría algo, evidentemente, porque yo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM había aprendido que las cosas tenían apariencia y tenían esencia, que la esencia no aparece en un primer momento y que para descubrirla pues se requiere un esfuerzo intelectual considerable, intenso. Y entonces pues, yo egresé de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales prácticamente como formado desde el pensamiento hegeliano marxista, básicamente. Y entonces el mundo de las apariencias de la sociedad civil y la democracia, la verdad es que no me convencían, porque yo pensaba que estos eran discursos que encubrían mayor marginación, mayor pobreza, mayor explotación y sobre todo mayor deshumanización. Yo sentía la deshumanización de distintas maneras, sobre todo porque desde muy joven doy clase y efectivamente tengo contacto directo con mis alumnos. Y me doy cuenta que, en efecto, hay una especie de desorientación existencial profunda entre los más jóvenes. Y yo digo, bueno, algo está pasando, no nada más es que el socialismo no haya sido lo suficientemente consistente como teoría y práctica de la justicia aquí en la Tierra. Y algo grave está pasando. Bueno, yo estaba con eso y precisamente por eso es muy significativo para mí estén estas tres grandes personalidades del mundo académico intelectual en esta ocasión, y les voy a decir por qué. Bueno, empezamos hace muchos años, hace 33 años tomé Teoría Social 2 con Cristina Puga, y yo venía del CCH Oriente, y yo venía marxista revolucionario, y quería que hiciéramos la revolución, y creí que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales era una escuela de cuadros donde se iba a aprender estrategia y táctica de la revolución socialista en México. Y entonces cuando me metí a la clase de Cristina Puga en Teoría Social, Cristina Puga
me cuestionó mis ilusiones más queridas. Y entonces me puso a leer fuerte El Capital de Marx. Porque me dijo, si vas a hablar de Marx, no es suficiente el manifiesto del Partido Comunista ni los manuscritos del 44, que era lo que yo había leído muy bien, y la enajenación me gustaba mucho, porque yo veía enajenación por todos lados. Y además es algo muy padre porque puedes insultar a la gente sin que se entere de que la estás insultando. Le dices enajenado tercermundista y se quedan así como, ¿de qué me está hablando? Y tú estás enajenado por la televisión y solamente le crees a Jacobo Zabludovsky. En Alayaya entonces, el López Dóriga de allá y entonces será Zabludovsky, ¿no? Y el próximo será Loret de Mola o algo por el estilo, porque es un lugar estructural, pero eso lo aprendí después. Entonces Cristina me puso a estudiar a Marx, pero a Marx en serio. Y entonces me metí a seminarios del Capital, donde sistemática y disciplinadamente se veía el capital, pero desde las ciencias sociales, no como los economistas, ¿no? No tengo nada en contra de los economistas, pero se creían los monopolizadores del saber. Y entonces, para mí era muy significativo que 33 años después quisiera otra vez crucificarme a Cristina Puga. Pero es que pasa muy rápido el tiempo realmente. Entonces yo le pedí ser su adjunto para seguir leyendo a Marx y sus fuentes, las fuentes de Marx. Estaba muy joven, estaba en teoría social y ella era una maestra muy joven, pero muy entusiasta. Después ella se encargó de la dirección de la revista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y me invitó a colaborar en ella como corrector de estilo. Entonces nos hizo tomar un curso de corrección de estilo que le agradezco hasta la fecha, porque yo reviso las galeras de mis libros y corrijo a los correctores por ese gran curso de la corrección de estilo, que después que de pronto te quieren corregir cosas y no te dejas precisamente porque tienen una justificación y tengo una formación ahí detrás. Pero yo quería seguir siendo adjunto de Cristina Puga y fui adjunto de Cristina Puga hasta que después salió de sabático o alguna cosa por el estilo. Y después ya Cristina Puga fue directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero nunca la vi cuando estaba en ese puesto porque yo quería ser su amigo y no la conveniencia de que, oye, te vengo a ver para que me des una plaza o una clase. La verdad nunca la fui a ver en esas condiciones, pero Cristina siempre ha tenido esta dualidad de la administración y de la academia, ¿no? Después ya prácticamente corrimos por distintos carriles, pero para mí es muy significativo que haya venido acá a presentar el libro, porque forma parte de esta historia. Esto comenzó hace muchos años. Después en la licenciatura tenía muy buena fama Francisco Piñón como el gramsciano por excelencia en un momento en que Gramsci estaba de moda, ahora ya no está de moda tanto, o creo que ya no, ¿quién ve a Gramsci hoy? Pero en ese momento Gramsci estaba de moda, era lo fresco, lo más así como las superestructuras, la cultura, los intelectuales como los que hacen a través de sus ideas y de la forma de la educación y la pedagogía, los que verdaderamente construyen la realidad. Entonces me metí en la maestría, a sus seminarios, y ahí ya hubo una invitación a leer el Renacimiento y a leer a Maquiavelo de otra manera como se lee normalmente. Maquiavelo está en las estanterías de Sanborns, está en todos lados Maquiavelo. Hay Maquiavelo para mujeres, hay Maquiavelo para narcos, hay Maquiavelo para los gerentes de la General Motors, hasta hay Maquiavelo para psicólogos, ¿no? De cómo extraer mayor recursos de los loquitos que tratan. Hay Maquiavelos para todo, y luego le atribuyen la frase el fin justifica los medios. A Maquiavelo ya me lo sé, el fin justifica los medios. A Marx ya me lo sé, la estructura determina la superestructura, ¿no? A Freud ya me lo sé, todo es sexo. No, resulta que Maquiavelo es súper complejo y además no es favorable a la monarquía, al príncipe, sino que es favorable a la república. Y además quiere usar el poder para liberar a los hombres de sí mismos. Eso me lo enseñó Piñón. Y me enseñó el Renacimiento y además
me obligó a tomar cursos de italiano para leerlos en su propio idioma, que aquí estaba, aquí enfrentito de esta plaza Río de Janeiro, estaba la librería italiana, ¿no? Y ahí venía a comprar los libros, que por cierto no eran tan caros, y vine a comprar el curso de cassettes del italiano a través de sus canciones. Y fue así como aprendí el italiano, que me obligó Francisco Pignoni. Y a través de Maquiavelo, otra lectura de Platón y otra lectura, bueno, de Cicerón primero, y a través de Cicerón ahora regresar a Platón y ahora leerlo, pero leerlo bien. Yo ya lo leí, le decía, yo ya lo leí. Léelo bien. Y ahí tienes, pues, ¿qué quiere descubrir, no? Y entonces te pone a leer a los antiguos, ¿no? Por eso no puedo decir que ese libro lo hice en los últimos 4 o 5 años, ¿no? En realidad viene de mucho tiempo atrás, pero llega el momento en que hay que ponerle un orden a las investigaciones y completar las ponencias que se presentan en congresos, en simposios o en otros eventos. Y entonces así se fue armando este libro. Al mismo tiempo que seguí la investigación de la sociedad política en transformación, sigo otro proyecto que se ensambla y que es precisamente sobre ética y política. ¿Para qué? Precisamente para rediscutir el horizonte de comprensión desde el cual se puede plantear hoy en día un proyecto de transformación social que requerimos, que nos surge y que no se ve en el horizonte con las teorías de moda, o con las teorías que no están de moda en el mundo, pero que empujan desde América Latina. Y efectivamente tiene toda la razón Cristina cuando dices polémico, claro, ¿sí? Y además tiene una pretensión gigantesca el libro, ¿no? Y viene con un hermanito ese libro, viene con otro libro, que espero que también salga pronto, se llama el otro libro, Ética y Política para Tiempos Violentos, porque es el paralelo a y los puentes son 3 autores, básicamente son Kant, Hegel y Marx. Y efectivamente decimos, el Estado no es perpetuo, el Estado es moderno, la política no. La política es una noble actividad, y lo que no nos damos cuenta en la época moderna es que todos somos políticos. Entonces cuando decimos, pinches políticos son de lo peor, que se mueran todos, nos estamos haciendo el harakiri, porque nosotros también somos políticos. Y evidentemente hay un nexo cultural y psicológico entre gobernantes y gobernados. Entonces este libro dice, el Estado además no es cosa, es proceso, o si quieren ustedes, es el nombre de una contradicción entre la horizontalidad del consenso y la aceptación, manifestada en distintas formas de cultura, y la verticalidad de la autoridad política, que a veces se emancipa, se divorcia, se independiza de la ciudadanía y puede actuar en contra de ella de manera represiva. Esa es la contradicción social llamada Estado, y esa es la propuesta de este libro, y evidentemente me coloco en contra de las posiciones dominantes acerca del Estado, de todas las tradiciones. Por supuesto que esto dice, es demasiado pretencioso. Nosotros nada más podemos estudiar poquitas cosas, así como el Niñopa en Xochimilco. Tú no te metes en eso, eres mexicano. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no romper el colonialismo en la práctica? ¿Por qué no meterse en los temas que parecen exclusivos de los europeos y de los estadounidenses? ¿Por qué no desafiarlos? Y esta es la apuesta de este libro y de su gemelito que viene, Ética y Política para Tiempos Violentos, que ya desde ahora estoy anunciando, estoy presionando a los editores en realidad, para que se pudiera entender cómo van estos esfuerzos a la par. No concluyen, por supuesto, no concluyen. Tomo el desafío de la sugerencia de Jaime, que efectivamente los 2 últimos capítulos, no, perdón, es de Francisco fue el que dijo, que los 2 últimos, pues sí, es que se llama, uno es el ocaso de la política, o la declinación de la estatalidad,
Y es que pensé en Jaime Ortega porque efectivamente dice Jaime Ortega, bueno, ¿y el libro sobre México? Falta el libro sobre México. Pero aquí sí me es muy grato decir que en la UAM Xochimilco en este momento tenemos un seminario que se llama El Estado Mexicano como Estado Fallido. Pero el Estado fallido en realidad es una expresión, pues, además de contradictoria, si está fallido ya no es Estado y todo eso, es pues un nombre muy publicitario, ¿no? Y nosotros efectivamente estamos explorando la hipótesis de la disolución de estados que conserven el cascarón institucional en manos de una lógica perversa, global, multinacional, que se organiza en unos grandes locus de poder, ¿sí? Y que efectivamente se están transnacionalizando incluso espacial y territorialmente. Entonces estamos inscribiendo el proceso de descomposición política de México, clarísimo, lo estamos inscribiendo en el orden más general de la descomposición del esquema civilizatorio actual. Esto es lo que a nosotros nos parece. Estamos como 8 investigadores entre postdoctorantes, profesores, estudiantes del doctorado, que le queremos entrar a este proceso bajo la hipótesis de disolución de la estatalidad en tanto paradigma civilizatorio. El Estado nació históricamente, nació para superar el conflicto religioso. Por eso nace laico, nace como un espacio para que se pusieran de acuerdo protestantes y católicos. No es en un primer momento un instrumento de una clase para dominar a la otra. Es un espacio neutral que se inventó para superar el conflicto, la guerra religiosa, que terminó con la paz de Westfalia en 1648, después de una guerra de 30 años. No es casual que apenas 2 años después haya Thomas Hobbes publicado el Leviatán, la primera edición del Leviatán. Son hechos que hay que tomar en cuenta como los fundadores del Estado en cuanto a Estado. Antes no había Estado, no había propiamente un Estado. Lo que teníamos era un reino, res públicas, teníamos civitas, polis, teníamos distintas formas de comunidades políticas, pero no Estado. Y lo propio del Estado es su fetichismo. Y en el párrafo que citó Cristina está precisamente presente esto de que el hecho de que creamos que el Estado está por allá y es una cosa, forma parte del fenómeno del Estado. El hecho de que nos creamos la idea de que estamos en una distancia respecto del Estado, que por acá está la sociedad civil buena, moralmente virginal, y que busca el interés honestamente, el interés privado honestamente, y que los perversos son los políticos y los de los puestos. Esa concepción generalizada forma parte del fenómeno del Estado. A fin de cuentas tenemos un ciudadano que está impotente, porque un voto no cuenta mucho, estarán de acuerdo, ¿no? Aunque eso para la conciencia y terapéuticamente puede ser que sí. Bueno, sí, efectivamente. Eres pesimista. El pesimismo de la razón. Por eso sufre Francisco. No, bueno. Sí, efectivamente, pero la esperanza es justamente que los hombres por necesidad se tienen que politizar. Es decir, o se ponen de acuerdo mediante la palabra y forman comunidades, y forman asociaciones, y forman unidades en los que se agrupan, trascendiendo el individualismo posesivo, o la descomposición nos va a llevar a la guerra de todos contra todos, o algo peor que ya lo estamos viviendo. Ni siquiera la guerra de todos contra todos de Thomas Hobbes es nuestra realidad. Es algo peor, es la utilización del aparato de Estado de manera mafiosa para inscribir en una lógica mundial de ganancias a los contextos nacionales. Lo malo de este proceso es que nos quedamos afuera muchos. La exclusión es una referencia a un libro anterior que se llama El monarca, el ciudadano y el excluido. La exclusión
es otro de los signos de nuestra época, y ahí, en este libro, trato la lógica de la exclusión. La exclusión tiene una lógica perversa, y esto hace que millones de personas hoy en día estemos de distintas maneras quedando fuera de esos circuitos de reproducción ampliada del capital, incluso en el plano no solo de lo económico, sino el plano de lo imaginario y de lo simbólico. Entonces, pues para entender estos procesos había que recurrir a Freud, había que recurrir a Lacan, a otros autores que son igualmente importantes, y de pronto pues hay que ponerle fin y darle forma de un librito a algo que se sigue reflexionando en distintos foros. Esa es la respuesta del libro sobre México. Espero que, nada más que acaba el sexenio Peña Nieto, ¿no? Porque nos entretiene mucho, ¿no? Con es ya incluyente Peña Nieto, y es abierto y está haciendo reformas liberales. Pues es increíble, ¿no? Pero hay que reflexionar acerca del significado de estas reformas, me parece a mí. Yo creo que sí falta sobre México, pero evidentemente va a corresponder a otro trabajo. Y finalmente, en efecto, bueno, ¿por qué Jaime Ortega está muy joven? Él no fue mi maestro propiamente, pero fue mi interlocutor. ¿Por qué? Porque yo, después de la maestría, hice el doctorado con Enrique Dussel en la Facultad de Filosofía, pero yo obtuve el doctorado en Ciencias Políticas, así que tuve que cursar muchas materias optativas con Enrique Dussel en Filosofía, que los miércoles se tomaba 3 seminarios seguidos, de 2 a 4 era el de la maestría en Filosofía Política, de 4 a 6 era el seminario de Ética, y de 6 a 8 el de la licenciatura de investigación o de tesis. Entonces eran todos los miércoles dedicados a eso, y efectivamente yo retrabajé a Marx con Enrique Dussel. Y lo que pasa es que Jaime Ortega hizo su tesis doctoral con Enrique Dussel, y otro autor que para mí fue muy influyente fue Bolívar Echeverría, aunque ya no quise participar en alguno de los 95 homenajes que le hicieron. Pero realmente, cuando no era famoso, cuando todavía no se metía lo del barroco, para mí la lectura de Bolívar Echeverría fue muy significativa, muy importante. Y entonces, pues Jaime Ortega hizo una tesis sobre eso, fue mi interlocutor en varias muy productivas reuniones. Una de ellas fue la que fue ahí al cubículo de la UAM y vio mis libros de Osho y de psicología de Sanborns, por el capítulo La ética light y la condición posmoderna, que es a mí personalmente. ¿Se llevó mi queso? Sí, exactamente. Platero y yo, oiga, ¿vieron ese meme de bueno? Y entonces de ahí nace este libro, por si efectivamente no es complaciente con alguna de las teorías, ni siquiera con el pensamiento crítico latinoamericano, por supuesto, no se cree el rollo de colonial, ni poscolonial, ni la subalternidad, ni nada de moda. Efectivamente, yo digo, no resiste la prueba de la crítica, y ahí va mi cuarto espadas, a ver quién lo puede refutar, ¿no? Entonces, lo primero, pues es que te lean, que alcances a ponerlo en las librerías, o por lo menos en la red, y luego que te lean, y luego que te repliquen. Entonces, la verdad es que esta presentación para mí ha sido muy bonita, muy gratificante, ¿no? Calurosa, sí, pero de verdad muy, muy entrañable por estos 3 momentos de mi trayectoria que se representan en la existencia y en la palabra de Cristina, de Francisco y de Jaime. Entonces, para concluir, realmente les agradezco muchísimo su asistencia aquí, y ojalá podamos seguir discutiendo, porque de eso es de lo que vivimos.